Dentro de ti existe una energía que te impulsa a actuar con firmeza, a pensar con lucidez y a caminar con seguridad. Sin embargo, casi siempre esa energía queda silenciada por la duda. No naciste con inseguridad. Esa sensación de incertidumbre se fue formando en ti, a veces por palabras hirientes que escuchaste, otras veces por críticas, fracasos o comparaciones injustas que acumulaste a lo largo de tu vida. Pero si algo nos enseña el estoicismo, es que cualquier mente puede entrenarse para recuperar la confianza en sí misma. Ahora piensa cómo sería tu vida hoy si pudieras desenvolverte con plena seguridad, sin temor a equivocarte, sin depender de la aprobación ajena, sin sabotearte antes de siquiera intentarlo. ¿Qué decisión te animarías a tomar? La inseguridad no desaparece por sí sola mientras la esperas, empieza a debilitarse en el momento en que decides actuar. Hoy voy a compartir contigo 10 prácticas estoicas, sencillas pero profundas, que te ayudarán a disolver la inseguridad, a recuperar tu claridad mental y a reconstruir tu fuerza interior. No importa cuánto tiempo sientas que has estado detenido, es posible retomar el control de tu mente. Y ese primer paso comienza ahora. Escribe en los comentarios: hoy decido confiar en mí. Aunque la voz del miedo continúe gritando, esa decisión representa el inicio de un nuevo patrón en tu vida. Un patrón en el que ya no gobiernan tus dudas, sino tu certeza, tu claridad y tu capacidad. Antes de pasar a la primera lección, solo te pediré 2 cosas. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Ahora sí, avancemos juntos hacia la primera lección. 1. No busques ser perfecto. ¿Cuántas veces dejaste de iniciar algo porque no sentías que estabas listo? ¿Cuántas veces te quedaste paralizado por temor a fallar, a que te juzgaran, a no hacerlo de manera impecable? No eres el único. Muchas personas confunden perfeccionismo con esfuerzo, pero la realidad es que la perfección no es un ideal, sino una cárcel, una trampa disfrazada de exigencia que en su interior no es más que miedo. Epicteto no preguntaba a sus alumnos si habían hecho todo de manera correcta. Él decía: ¿avanzaste? Porque es el progreso el que te empuja hacia adelante, mientras que la perfección solo te mantiene detenido. El perfeccionismo no es fortaleza, es inseguridad enmascarada. Es el miedo a no sentirse suficiente, disfrazado de disciplina. Deseas hacerlo tan bien que terminas olvidando actuar. Esperas tanto el momento ideal que dejas pasar la vida sin participar en ella de verdad. Y mientras más intentas aparentar perfección, más te desconectas de tu esencia. Nadie es perfecto, solo Dios lo es. Tú eres humano, y como tal aprendes, te equivocas, corriges y evolucionas. La perfección exige una apariencia impecable. El progreso, en cambio, demanda valentía para comenzar otra vez. ¿Has notado cómo el perfeccionismo te roba energía? Empiezas una tarea sencilla y termina llevándote el doble de tiempo. Retrasas un proyecto importante porque sientes que todavía no está suficientemente bien. Te niegas a mostrar tu trabajo porque aún puede mejorar. Así, el mundo nunca conoce lo mejor que tienes para dar, porque nunca lo compartes. Marco Aurelio decía: no esperes la perfección de la República de Platón. Confórmate incluso con el más mínimo avance y no lo consideres insignificante. Lo que te transforma no es lo perfecto, sino lo que está hecho, lo que pusiste en acción, aún con temor. Y algo más: cuando te exiges perfección a ti mismo, también comienzas a esperarlo de los demás, y entonces todo te decepciona. Vives reclamando, comparándote, frustrándote, olvidando que la vida no se trata de rendimiento, sino de proceso. Así que hoy detente, respira y pregúntate con sinceridad: ¿estoy buscando crecer o solo aparentar ser impecable? Si lo tuyo es pura apariencia, seguirás atrapado. Pero si es progreso genuino, aunque tropieces, continuarás avanzando y eso ya es una victoria. La práctica de hoy es sencilla pero poderosa. Libérate del ideal imposible. Haz lo que puedas con lo que tienes y luego mejora sobre eso. Ese es el camino de la verdadera evolución y de una autoestima sólida, basada en la acción, no en la ilusión. Si esta lección tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: hoy elijo el progreso, no la perfección, porque cada vez que actúo, incluso con miedo, le demuestro a mi mente que puedo confiar en mí. Y esa confianza vale más que cualquier perfección. 2. Recuerda que vas a morir y vive de verdad. Puede sonar sombrío, pero es una de las enseñanzas más liberadoras del estoicismo. Memento mori, recuerda que morirás. Marco Aurelio escribió: podrías abandonar la vida ahora mismo. Deja que eso oriente lo que haces, lo que dices y lo que piensas. No es una amenaza, es una invitación,
Un recordatorio de que el tiempo no se detiene y que esa inseguridad que hoy parece un monstruo, mañana quizás ya no exista. La verdad es que la mayoría de nuestras angustias provienen de ilusiones, del temor a lo que los demás puedan decir, de la vergüenza de parecer débiles, de la duda de no sentirnos suficientes. Pero cuando recuerdas lo breve que es la vida, esas ilusiones terminan por derrumbarse. Descubres que nada de eso tiene el peso que pensabas. Comprendes que no viniste al mundo a acumular temores, sino a vivir con valentía. Epicteto enseñaba que pensaras en la muerte como si siempre te estuviera observando, y que dejaras que esa conciencia guiara lo que haces y lo que piensas. Es como si la muerte caminara contigo día a día, no para asustarte, sino para recordarte lo verdaderamente importante. Porque dentro de 100 años, a nadie le importará si te equivocaste de camino, si tartamudeaste en una presentación o si olvidaste encender la direccional. Pero tú sí sabrás, aunque sea tarde, que perdiste oportunidades de vivir por miedo a no parecer perfecto. ¿Cuántos sueños has pospuesto por inseguridad? ¿Cuántas veces te negaste al amor? ¿Adormeciste tu talento? ¿Dejaste morir tus ganas solo por temor a intentarlo, por miedo a entregarte de verdad? Piensa en esto. Naciste con un tiempo limitado, y cada vez que eliges cederle espacio al miedo, estás decidiendo sobrevivir en lugar de vivir. Memento Mori no trata de la muerte, sino de la urgencia. Es una invitación a despertar antes de que sea demasiado tarde. Haz este ejercicio estoico. Coloca tus miedos frente al tiempo. Pregúntate, ¿esto seguirá importando dentro de 5 años? La mayoría de las veces, la respuesta será un rotundo no. Y eso resulta liberador. Verás que muchas de tus inseguridades son solo humo, y que el fuego de la vida te está pidiendo que comiences ahora, incluso con miedo. La práctica es sencilla. Cada día haz al menos una cosa alineada con quien realmente eres. Puede ser algo pequeño, como agradecer, rechazar lo que te daña, dar un paso hacia un proyecto personal. Pero hazlo, porque la vida verdadera ocurre cuando actúas, no cuando esperas. Séneca advertía, puede que no despiertes mañana o que al levantarte no vuelvas a dormir. Empieza a vivir ahora. Deja en los comentarios, hoy vivo con valentía. Y más que escribirlo, practícalo como si cada minuto tuviera un valor incalculable, porque lo tiene. Cuando honras tu tiempo, la inseguridad se debilita y tu vida finalmente adquiere sentido. 3. Acepta el cambio antes de que te arrastre. El cambio no pide permiso. Llega, lo revuelve todo, derrumba certezas, rompe rutinas y, a veces, hiere el corazón. Pero lo que realmente duele no es el cambio en sí, sino nuestra resistencia a aceptarlo. Séneca escribió, mientras hablo del cambio de las cosas, ya he cambiado. Nada de lo que vemos permanece. Y lo ilustró con una metáfora del río. Nunca entras 2 veces en el mismo, porque ni el río es el mismo ni tú eres el mismo. El problema es que, aunque lo sabemos, seguimos aferrados. Nos aferramos a un empleo que ya perdió sentido, a una relación sin reciprocidad, a la imagen de quienes fuimos, como si el pasado pudiera rescatarnos del presente. Pero no puede, porque la vida no se detiene, y cuanto más te resistes, más te arrastra. La realidad es que la inseguridad no proviene de lo nuevo, sino del apego a lo que ya se fue. Nace del miedo a soltar el control, cuando en realidad ese control jamás fue nuestro. Los estoicos no temían al cambio, lo observaban, lo estudiaban, lo aceptaban y entendían que todo es pasajero. El cuerpo, el estatus, los vínculos, incluso la memoria. Marco Aurelio decía, todo es transitorio, tanto quien recuerda como lo recordado. Aún así, insistimos en mantenerlo todo igual, como si la estabilidad fuera sinónimo de seguridad. Pero en muchos casos, ese mismo deseo de estabilidad es lo que nos atrapa, nos paraliza y nos enferma en silencio. Cuando alguien se va, cuando un ciclo termina o cuando la vida toma otro rumbo, tienes 2 caminos, resistirte y sufrir, o aceptar y crecer. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, usaba una imagen poderosa para explicar nuestra relación con el cambio. Decía que somos como un perro atado a una carreta. La carreta es la vida, y seguirá avanzando con o sin tu consentimiento. El perro tiene 2 opciones: caminar junto a ella de manera ligera, o resistirse y ser arrastrado. Hay elección. Sí, pero el camino no se detiene. Mientras más luchas contra lo incontrolable, más dolor experimentas. Pero cuando aceptas, cuando desincronizas con lo inevitable, permaneces íntegro. Aceptar no es rendirse, es comprender que cada cambio trae consigo una invitación a evolucionar, a dejar atrás lo que ya no es tuyo, a adaptarte a nuevas rutas y a empezar de nuevo con propósito. Puedes ver una pérdida y enfocarte solo en el vacío, en lo que falta,
en lo que se fue. Pero también puedes detenerte y mirar de nuevo con calma, descubriendo el espacio que se abrió y la vida que está emergiendo ante ti. Es difícil. Claro que sí. A veces duele tanto que sientes que te partes en pedazos. Pero incluso roto, todavía tienes la capacidad de elegir avanzar. Así que, en lugar de oponerte a lo inevitable, pregúntate, ¿qué enseñanza me trae esto? ¿Qué parte de mí necesita transformarse junto con lo que está cambiando afuera? Ponlo en práctica. Identifica un área de tu vida en la que sigues resistiéndote. Puede ser una relación que ya no te nutre, un plan que perdió sentido, una imagen de ti que ya expiró. Suéltala. Comprende que soltar no significa debilidad, significa madurez. Aceptar es el primer paso para convertir lo que parecía un final en un nuevo inicio. Camina junto al cambio, no contra él, porque quien fluye con la vida no pierde el control, gana libertad. Y allí donde hay libertad, surge la fuerza, ya que nada te hace más firme que el coraje de avanzar aun cuando todo se transforma. 4. El autocontrol es la base de tu libertad. ¿Has notado que muchas veces el mayor obstáculo eres tú mismo? No es la otra persona la que te saca de tu centro, es tu manera de reaccionar. No es el imprevisto lo que arruina tu jornada, sino cuánto dejas que te domine. El estoicismo enseña que el poder real comienza cuando aprendes a gobernarte, y a eso lo llamamos autocontrol. El autocontrol no significa frialdad ni rigidez, sino claridad. Es entender que no todo merece respuesta, que no toda emoción merece escenario y que no todo impulso merece acción. Séneca escribió, aprende a desechar esa parte de ti que te decepciona. Concéntrate en lo que sí puedes controlar. ¿Y sabes qué es lo que más decepciona? Cuando tú mismo te saboteas. Cuando reaccionas con explosiones impulsivas, gastas lo que no debías, dices lo innecesario o alimentas pensamientos que solo te hunden. El autocontrol es ese espacio entre el estímulo y la reacción. Es el instante en que decides actuar como dueño de tu vida y no como esclavo de tus emociones. ¿Sientes envidia? Reconócelo, respira y transfórmala en gratitud. ¿Sientes rabia? Obsérvala, canalízala y responde con firmeza y serenidad. ¿Sientes ansiedad? Regresa al presente, paso a paso. No necesitas convertirte en un robot, pero tampoco tienes que vivir como prisionero de tus impulsos. El autocontrol comienza cuando usas tu mente como herramienta y no como enemiga. Es entrenar tu mirada antes de responder, tu respiración antes de hablar y tu conciencia antes de decidir. ¿Quieres un ejercicio estoico sencillo? Hoy observa qué cosas te detonan, no para castigarte, sino para comprenderte. Pregúntate, ¿qué me saca de mi centro? ¿Qué me hace reaccionar sin pensar? Obsérvalo, ponle nombre y elige una respuesta diferente. Así es como se construye la verdadera fuerza, con elección diaria de no dejarte gobernar por el caos interno ni por el externo. El autocontrol se entrena, y cada día que te contienes aún teniendo ganas de explotar, le envías un mensaje a ti mismo. No soy una marioneta de mis emociones. Soy yo quien decide. La seguridad auténtica nace al darte cuenta de que puedes confiar en ti mismo, no solo cuando todo está en calma, sino especialmente cuando todo se desordena y aún así tú permaneces firme. 5. Tienes la capacidad de transformar tus creencias. Puedes trabajar con disciplina, vestirte de la mejor manera, aprender cosas nuevas, pero mientras cargues dentro de ti creencias limitantes, todo parecerá mucho más difícil de lo que en realidad es. Es como intentar correr con una cadena amarrada al pie. Te esfuerzas, pero no avanzas. Quizás alguien en el pasado te dijo que eras lento, flojo, débil o incapaz. Tal vez fallaste una vez y decidiste que nunca volverías a intentarlo. O quizá ni recuerdas bien qué ocurrió, pero tu mente sigue actuando como si aquella idea fuera cierta. Esas voces antiguas no gritan, susurran. Y el problema es que tú les creíste. Epicteto decía, las personas no se alteran por los hechos, sino por la interpretación que hacen de ellos. Es decir, no es lo que te sucedió, sino lo que empezaste a creer después. Las creencias no son simples pensamientos, son raíces. Se entierran profundamente y moldean lo que percibes, lo que sientes y lo que eliges. Y si esas raíces están enfermas, tu vida crece torcida, llena de miedo y de autosabotaje. Por eso hoy te recuerdo, tienes el poder de reescribir tu propia historia mental. Los estoicos no enseñaban a escapar del dolor, sino a mirarlo de frente con claridad, a desafiar la voz que repite, no puedes, a contradecir la idea de siempre te equivocas, a desarmar el pensamiento de no naciste para esto. Porque, sin importar quién sembró esas creencias en ti, un maestro, alguien de tu familia o una situación social, hoy ya no tienes por qué seguir cargándolas. Si no cuestionas esas creencias,
Seguirás prisionero de un yo que ya no existe. Has cambiado, pero tu mente aún reacciona como si fueras ese niño rechazado, ese adolescente silencioso, ese adulto inseguro. La verdadera transformación comienza cuando dejas de repetir «yo soy así», empiezas a declarar «yo puedo ser diferente». La mente que antes te saboteaba puede convertirse en tu aliada, pero eso exige que dejes de aceptar cada pensamiento como una verdad, cada miedo como un destino y cada crítica como una sentencia. Tus pensamientos requieren un filtro, no fe ciega. Porque un pensamiento no es una orden, es solo una propuesta. Y tienes todo el derecho de decir, ya no acepto esto. La práctica de hoy es clara. Observa tus frases automáticas. Cada vez que aparezca un no puedo, un no soy capaz, un eso no es para mí. Detente un momento, respira hondo y repite, esto no es más que una creencia antigua, y yo puedo elegir otra distinta. Y si esta idea despertó algo en ti, ve a los comentarios y escribe, hoy elijo creer en mí. Haz de esa frase tu nuevo punto de partida, porque quien transforma sus creencias transforma también sus posibilidades, y quien transforma sus posibilidades cambia su destino. 6. Asume el control correcto y suelta lo que no está en tus manos. La inseguridad nace muchas veces porque intentas dominar aquello que jamás te perteneció. Quieres anticipar cómo reaccionarán los demás. Quieres calcular cada resultado. Quieres forzar que todo salga exactamente como lo planeaste, y cuando no sucede, te quiebras. Pero quizá eso no sea fragilidad, sino falta de claridad para distinguir dónde acaba tu poder y dónde comienza el del mundo. Epicteto repetía esa lección todos los días a sus alumnos. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Esa es la base de la dicotomía del control, tan simple como liberadora. No controlas lo que piensan los demás, no controlas los desenlaces, no controlas la vida. Lo que sí puedes controlar es algo muchísimo más valioso. Tus decisiones, tus actos, tu carácter. La inseguridad aparece cuando olvidas esto, cuando gastas toda tu energía en agradar, prever o controlar, y terminas frustrado porque nada resulta como lo imaginaste. Un ejemplo, vas a una entrevista laboral y, en lugar de enfocarte en tu preparación y en lo que puedes aportar, pasas el día preocupado por si vas a caerles bien, si te elegirán, si validarán tu valor. Pero eso no depende de ti. Lo que sí depende es cómo te presentas, tu claridad, tu autenticidad, tu presencia. Y con eso ya es suficiente. Otro ejemplo. En tu empleo te esfuerzas al máximo, das más de lo que te piden y esperas reconocimiento, aplausos, una promoción. Pero sin darte cuenta estás dejando tu autoestima en manos de alguien que quizá ni siquiera está observando. Y en ese proceso olvidas preguntarte, ¿yo reconozco mi propio valor? ¿Haría esto aunque nadie me lo reconociera? Séneca escribió que el verdadero equilibrio proviene de enfocarse en las propias acciones, no en las reacciones de los demás. Cuando haces lo correcto solo porque es lo correcto, y no porque esperas una recompensa, surge una fuerza interior que nadie puede arrebatarte. Aceptar la dicotomía del control no es sencillo, pero precisamente eso es lo que diferencia la ansiedad de la serenidad. Porque cuando tienes la certeza de que hiciste todo lo que estaba en tu alcance, puedes dormir tranquilo aunque el mundo no responda como esperabas. Esa calma no es indiferencia, es sabiduría. Es reconocer dónde acaba tu deber y dónde empieza el flujo natural de la vida. Stephen Covey lo dijo así. La clave no está en priorizar lo que tienes en tu agenda, sino en agendar lo que en verdad es prioritario. Y quizá tu prioridad más urgente hoy sea dejar de gastar energía intentando controlar lo que no se puede controlar. La práctica de hoy es muy clara. La próxima vez que te sientas inseguro, haz una pausa y pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa con decisión. Si no, suéltalo. Respira y regresa a ti. Porque cada vez que enfocas tu energía en lo que depende de ti, siembras serenidad. Y cada vez que sueltas lo que no depende, recoges libertad. 7. Practica el conocerte a ti mismo. El estoicismo nunca fue solo teoría. Es práctica, disciplina, un viaje hacia el interior y, sobre todo, autoconocimiento. Los estoicos no reflexionaban para parecer sabios, lo hacían para ganar conciencia, porque sabían que la mayor fortaleza de una persona no está en su apariencia, sino en la claridad de saber quién es. Puedes conquistar grandes logros en el mundo exterior, pero si no tienes claro quién está detrás de tus decisiones, todo se derrumba con la primera crítica, con el primer halago vacío o con la primera duda que no sabes resolver. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón. La mayoría de tus temores no vive fuera, vive en tu mente,
en cómo interpretas lo que pasa y en cómo sientes cada situación que atraviesas. Por eso, conocerte no es un lujo, es supervivencia emocional. Quien no se conoce reacciona sin pensar. Quien se conoce elige con consciencia. Y esa diferencia lo cambia todo. El autoconocimiento no es sentarse en silencio esperando respuestas místicas, es tener el valor de mirar lo que sientes sin escapar. Es dejar de culpar al mundo y comenzar a preguntarte, ¿qué hay en mí que aún permite esto? Es comprender que muchas veces tu rabia esconde un miedo, que tu procrastinación enmascara perfeccionismo y que tu ansiedad surge del intento de controlarlo todo. Y esto no se descubre de un día para otro. Se descubre viviendo con más presencia, observando tus detonantes, reflexionando sobre tus patrones y haciéndote preguntas incómodas pero liberadoras. El estoicismo es como un espejo, te obliga a mirarte. Al principio quizá no te guste lo que ves, pero es ahí donde inicia la transformación. No puedes cambiar lo que desconoces, pero cuando empiezas a entender que te mueve, que te frena, que te hace reaccionar con furia o que te hace escapar, ahí comienzas a tener poder real. Poder para actuar con intención, para responder con serenidad, para sostenerte con firmeza, no desde el impulso, sino desde la consciencia. Por eso, deja de buscar afuera y empieza a hacer silencio dentro de ti. Observa que te duele, que te calma, que te lleva a esconder quién eres. Con cada hallazgo te fortaleces, con cada verdad asumida te liberas. Si esta enseñanza resonó contigo, deja en los comentarios. Hoy elijo conocerme con valentía, porque cuanto más te descubres, menos necesitas aparentar, y cuanto más auténtico eres, menos el mundo logra confundirte. 8. Tu mente cree lo que repites. ¿Alguna vez te detuviste a escuchar lo que te dices cada día? Quizá no en voz alta, pero sí en la intimidad de tu mente. Es esa voz que aparece cuando cometes un error. Fallaste otra vez. Nunca aprendes. Contigo nada resulta. Y lo más dañino no es la equivocación en sí, sino lo que te dices a ti mismo después de ella. Marco Aurelio escribió, lo que piensas de ti mismo es mucho más relevante que lo que otros piensan de ti. Y esto no es solo filosofía de libros, es supervivencia emocional, porque la manera en la que te hablas dentro marca la manera en que vives fuera. Si tu mente es un campo de batalla, permaneces en guardia incluso en tiempos de calma. Si tu mente es un tribunal, vives siendo tu propio juez. Pero cuando tu mente se convierte en un refugio, todo se transforma. Ya no necesitas escapar ni esconderte. Avanzas con la seguridad de quien sabe que, ocurra lo que ocurra, hay un lugar seguro dentro de sí mismo. Tony Robbins lo resumió con una frase tan breve como contundente. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. Y ese cambio empieza aquí, en ese diálogo silencioso con tu propia mente. Por eso hoy cambia la acusación por guía. En vez de pensarlo, arruiné de nuevo. Di, me equivoqué, pero puedo aprender de esto. En lugar de nada me sale bien, di, está siendo difícil, pero sigo intentándolo. Eso no es engañarte, es inteligencia emocional, tomar el control de tu narrativa en vez de ser arrastrado por pensamientos crueles e intrusivos. Y, ¿sabes cuál es un antídoto poderoso contra la autocrítica destructiva? La gratitud. Pero no esa gratitud automática, forzada, que se publica a fin de año, sino la verdadera, la que reconoce el alimento de hoy, el techo que tienes ahora, el cuerpo que aún te sostiene, las pequeñas victorias que nadie celebró pero que te mantuvieron en pie. Cuando agradeces, incluso en medio del dolor, tu mente cambia el ángulo. Te saca de lo que falta para mostrarte lo que ya está, te aparta de lo que hiere para llevarte lo que te sostiene. Y eso calma, da fuerza y transforma. Otra práctica esencial. Desafía tus pensamientos negativos. Pregúntate, ¿esa voz es realmente mía o aprendí a hablarme así? ¿Esto que pienso es verdad o solo miedo disfrazado de certeza? La mayoría de los pensamientos que nos sabotean no son hechos, son interpretaciones. Y al cuestionarlos, empiezas a liberarte. No busques perfección. Tropezarás, volverás a criticarte, tendrás días pesados. Lo importante es darte cuenta y regresar. Regresar con amabilidad, regresar con atención, regresar con la conciencia de que estás en proceso. Y si este mensaje tocó algo en ti, escribe en los comentarios. Hoy elijo ser mi propia fortaleza, porque al final del día la voz más importante que escucho es la mía. Y cuando esa voz se convierte en mi aliada, nadie más puede derrumbarme por dentro. 9. Expande tu zona de confort. ¿Has notado cómo la zona de confort al principio parece un sitio seguro? Te abraza, te protege, te da sensación de control. Pero con el tiempo ese refugio se estrecha y lo que parecía comodidad se convierte en limitación.
El estoicismo enseña que el crecimiento ocurre fuera de lo predecible. Marco Aurelio escribió: «La vida exige acción, no certezas». Y aún así seguimos esperando el momento ideal, la luz verde, la seguridad absoluta que nunca llega. La verdad es que la zona de confort no está hecha de paz, sino de repeticiones, y las repeticiones llevan al estancamiento. Te levantas, trabajas, respondes, sobrevives, pero el alma no avanza. ¿Quieres cambiar? Pero temes arriesgar. Deseas fortaleza, pero evitas la incomodidad. Quieres superar la inseguridad, pero no quieres salir de lo conocido. Epicteto afirmaba que el hábito es un tirano disfrazado de rutina, y cualquier hábito que te protege demasiado también te limita. Ampliar tu zona de confort no significa hacer locuras, significa hacer algo distinto. Decir lo que siempre callaste. Intentar lo que siempre postergaste. Ponerte en un lugar en el que tu versión pasada jamás se hubiera atrevido a estar. La neurociencia llama a esto plasticidad. Cada vez que pruebas algo nuevo, aunque sea pequeño, tu cerebro registra «esto es posible». Y poco a poco lo que antes te incomodaba empieza a sentirse familiar. Lo que antes parecía imposible termina siendo rutina, y lo que un día fue temor se transforma en fundamento. ¿Quieres saber cómo superar la inseguridad? No se logra escondiéndote, sino poniéndote a prueba. Es atreverte a salir con miedo y regresar con una experiencia que contar. Es fallar, aprender, insistir con más decisión. Es hacerlo hoy, mañana y pasado, hasta que lo desconocido deje de dar miedo y solo te haga crecer. La práctica de hoy es sencilla. Elige algo pequeño pero fuera de tu comodidad. Habla con alguien, expresa tu opinión, comparte una idea o toma un camino diferente. No hace falta que sea perfecto, basta con que sea distinto. Porque cada paso, por mínimo que parezca, fuera de tu zona conocida es en realidad un gran avance hacia tu confianza. Comienza a construir tu propio sendero. Llega un momento en el que hay que dejar de esperar la aprobación de otros y empezar a edificarse desde dentro. Un instante en el que, aunque existan miedos, dudas o días difíciles, decides seguir, porque la seguridad que buscas afuera nace cuando avanzas con integridad, incluso en silencio. Marco Aurelio escribió: «Si es soportable, entonces soportalo y deja de quejarte». Y esa sentencia firme no es dureza, es liberación. Te recuerda que eres más capaz de lo que imaginas, que dentro de ti habita una fuerza que nadie más conoce, y que solo tú puedes despertarla viviendo con sentido, no buscando aplausos. Tu vida no es una competencia ni un espectáculo, es un trayecto. Y ese trayecto solo se construirá cuando dejes de perderte en lo que los demás esperan de ti y comiences a honrar lo que tú esperas de ti mismo. No necesitas hacerlo todo hoy ni resolver tu vida en una semana, pero sí dar inicio con un gesto, un hábito, una elección. El estoicismo no es solo una idea bonita para admirar, es una disciplina exigente para vivir. Es levantarte con lo que ya tienes. Es actuar incluso con miedo. Es reconstruirte con dignidad. Es abrir los ojos mañana y repetir, aunque nadie lo note, no estás aquí para alcanzar la perfección. Estás aquí para transformarte, para edificar piedra a piedra una vida que muestre tu verdadero valor. Y cada acción pequeña en esa dirección ya cuenta como una victoria. Por eso, hoy elige dar un paso con intención, no para impresionar a alguien, sino para honrar a la persona en la que te estás convirtiendo. Si este camino resonó contigo, deja en los comentarios. Hoy construyo mi camino con firmeza. Y recuerda, no necesitas correr, solo continuar con autenticidad, con claridad y con valentía, porque quien avanza con propósito ya está ganando. Gracias por llegar hasta este punto. Si este video te ofreció una nueva perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y forjando fortaleza interior.